Hola ciclistas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de entrenamiento y os voy a hablar de uno de los errores más habituales en muchísimos ciclistas que más que entrenar salen a montar en bici. Es el síndrome del ciclista que siempre va a tope. Bueno, pues esto es una de las cosas que yo siempre intento explicar a mis deportistas, que tienen que tener claro. Una de esas cosas que los entrenadores tenemos que educar a los ciclistas o a los deportistas que entrenamos para que también no solamente pues, les programemos los entrenamientos, sino que también les enseñemos a entrenar bien y a entrenar correctamente. Este vídeo había pensado en hacerlo en Instagram en un primer momento, pero es que podemos estar hablando horas del tema que voy a presentar a continuación y me resultaba más cómodo hacerlo aquí en el canal de YouTube, donde pues, puedo extenderme un poquito más. No es mi intención tampoco hacer un vídeo súper largo, pero sí, bueno, no tener la prisa esa de hacerlo en 2 minutos. Fijaos, yo he hecho aquí un pequeño gráfico en el que creo que queda reflejado muy bien lo que es el modelo trifásico del sistema metabólico que todo el mundo, todos los entrenadores, pues manejamos a la hora de programar los entrenamientos y de buscar las adaptaciones que buscamos en nuestros deportistas. Fijaos que yo aquí lo que hago es que, o lo que veo es que tenemos un primer umbral que pone VT1, que quiere decir Ventilatory Threshold 1, primer umbral ventilatorio, que está aquí, que son estas rayitas que tengo aquí. Y luego tengo un segundo umbral, el mal llamado umbral anaeróbico, mal llamado porque realmente no es anaeróbico, pero bueno, tradicionalmente se ha conocido con esa nomenclatura, VT2, umbral ventilatorio 2, y VT1 y VT2 hacen referencia a los gases que yo expulso o que yo inhalo y exhalo cuando voy haciendo ejercicio físico. Si hiciera referencia, por ejemplo, a los niveles de lactato, pues sería el umbral láctico famoso, ¿no? Igual, y se corresponden más o menos con este primer umbral y segundo umbral. Entonces, si queréis, a partir de ahora hablo de primer umbral y segundo umbral. Bien. Pues este modelo trifásico, fijaos, como hay 2 umbrales, pues al final me quedan 3 espacios, ¿no? Una zona 1, la zona 2 y la zona 3, que son las zonas tradicionales de las que nos hablaban Skinner y McClellan allá por los años 80, ¿vale? Entonces siempre tradicionalmente se nos ha hablado de esas 3 zonas. Zona 1 por debajo del primer umbral, zona 2 entre los 2 umbrales y zona 3 por encima del segundo umbral. Entonces, esto es una zona eminentemente aeróbica de baja intensidad y donde hacemos entrenamientos de muy larga duración y que nos sirve para ganar resistencia. Esto resumiendo muchísimo, capacidad de realizar un esfuerzo a una intensidad baja durante mucho tiempo, lo que llamamos la resistencia o la resistencia aeróbica de base, como queráis llamarlo, pero bueno, viene a ser eso. Luego tenemos una segunda zona entre los umbrales, que es la zona 2, que yo llamo un poco tierra de nadie, porque ni mejoras las adaptaciones que se asocian a este primer umbral, ni las que se asocian al segundo umbral. Estás ahí un poco en una zona de transición, ¿vale? Transición aeróbico-anaeróbica. Y luego tenemos un segundo umbral, ¿vale? Que es, digamos, donde se rompe la homeostasis. Aquí se genera lactato y se utiliza ese lactato como fuente de energía. En toda esta zona se utiliza muchísimo el lactato, se utiliza muchísimo la glucólisis, tiramos de carbohidratos, y cuando llegamos aquí se rompe el equilibrio, el lactato se dispara y va a aparecer la fatiga. Es decir, por encima de este segundo umbral, cuando llegamos a esta zona 3, no vamos a ser capaces de aguantar mucho tiempo. Algunos estaréis pensando, vale, entonces es ahí donde está el FTP más o menos. Bueno, pues sí, podríamos decir que el máximo estado estable de lactato y el FTP se encuentran por aquí más o menos, y entonces cuando sobrepasamos esas intensidades ya no somos capaces de aguantar mucho tiempo. Posteriormente, pues ha habido muchos autores que, bueno, hay muchos autores que nombran las zonas de formas distintas, pero bueno, yo no os quiero liar mucho en eso, pero podríamos decir que Allen y Cogan, que quizás sean los más conocidos, estos del entrenamiento por potencia, que empezaron a finales en los años 2000, más o menos, finales de los 90, principios de los 2000, hablaban de zona 1, zona 2 en el primer umbral, zona 3 entre umbrales, zona 4 en el segundo umbral, zona 5 por encima del segundo umbral coincidiendo con el consumo máximo de oxígeno más o menos, la potencia aeróbica máxima, la PAM, y luego una zona 6 supramáxima, e incluso, no la he puesto aquí porque ya no me entraba, una zona 7 que es una zona neuromuscular de sprints y de esfuerzos muy cortos y demás, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a olvidar un poco de esto, pero sí que quiero que os quedéis con que cuando decimos entrenamiento en zona 2,
que está muy de moda, ¿no? Por esto de que Pogačar dijo que le encantaba entrar en zona 2 a no sé cuántos mil vatios, pues el entrenamiento en zona 2 debería corresponderse con el entrenamiento en esa zona de primer umbral ventilatorio, donde el lactato pues ya tiene unos niveles un poquito más elevados que en el reposo, que en el estado basal, pero está muy estable, ¿vale? Entonces ahí podremos aguantar muchas horas de entrenamiento y es el punto óptimo para mejorar la resistencia, esta resistencia de larga duración, ¿vale? Por eso, y aquí está lo que yo os quiero decir, ese ciclista que cree que entrena muy bien porque siempre va a tope, ¿no? Y sale, coge el martes y se casca 2 horas a tope. Pues si tú te cascas 2 horas a tope vas a estar muchísimo tiempo en esta zona de transición, en esta zona 2, que según Allen y Kogan es la zona 3, ¿vale? En esta zona entre umbrales. Y ahí has estado el martes, y vuelves a salir el miércoles y vuelves a hacer en vez de 2 horas, 1 hora y media y también aquí. Y luego llega el fin de semana y te cascas 4 horas, claro, como ya es más largo el entrenamiento, igual no estás tanto tiempo aquí y te vienes un poquito más abajo, pero que te picas con la grupeta, llegan las subidas y todo el rato abriendo gas y abriendo gas y abriendo gas y estás muchísimo tiempo aquí. ¿Y sabéis lo que pasa cuando estamos mucho tiempo aquí? Que como os he dicho, es una zona de transición, una tierra de nadie, entonces ni mejoramos el primer umbral, ni mejoramos el segundo umbral, y encima estamos generando muchísima fatiga muscularmente y metabólicamente. Entonces es fácil que quien entrena de esta forma, es decir, que siempre sale a cuchillo, a fuego ahí con la grupeta, es fácil que pueda caer en un estado de sobreentrenamiento, ¿vale? Y diga, joder, con todo lo que entreno, con toda la caña que yo le pego, y resulta que en vez de ir cada vez mejor, cada vez ando menos. Probablemente sea por eso, amigo. Probablemente sea porque no estás planificando bien, estructurando bien las cargas de trabajo a lo largo de tu semana, de tu microciclo, de tu mesociclo, y no tengas una planificación óptima. Para eso estamos los entrenadores, ¿eh? Entonces, bueno, fijaos, cuando yo le pongo a un ciclista, que eso es algo que yo me encuentro muy habitualmente, sé que me estáis escuchando ciclistas, que yo entreno a muchos de vosotros, le pongo un entrenamiento de larga duración, de más de 3 horas, 3 horas y media, hasta 4 horas incluso más a veces, según qué ciclista y qué disciplina pues, o qué prueba estemos preparando. Nos podemos ir a 5 horas o entrenamientos muy largos, y le digo que tiene que ir predominantemente en zona 2. Zona 2 quiere decir que tiene que estar entre el 65 y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima, aproximadamente, con una RPE, una percepción del esfuerzo, de 3-4 sobre 10, es decir, 10 es a tope, pues él tiene que ir en el 3-4 sobre 10, y con unos vatios entre el 50 y 70% más o menos del FTP. Estos son, digamos, referencias generales, luego habrá que individualizarlas, pero para que tengamos una idea, es un entrenamiento moderado, intensidad moderada, pero muy larga duración. Y ese ciclista sale y va con la grupeta y se va abriendo el pecho en cada subida, en cada cuesta, va a tope. Y llega otro y ataca, y él va a rueda, y luego le ataca, y luego le remacha, y luego llega el llano y se ponen a relevos. Y llega y dice, joder, Carlos, qué entrenamiento he hecho, ¡guau, durísimo! Hemos ido a toda velocidad, 32 de media, hemos sacado 130 kilómetros. Ha sido, qué entrenamiento más bueno. Y yo veo los datos y digo, ¿cómo? Pero si yo quería que fueras en zona 2 todo el rato, porque quería que trabajaras esto. Y tú me estás trabajando todo el rato esto, aquí. Mal. Por eso está bien que veáis este vídeo y que reflexionéis un poco sobre vuestra forma de entrenar, ¿no? Que seguro muchos de vosotros os estáis viendo reflejados en este ciclista hipotético que yo os estoy poniendo. Entonces, tened en cuenta, fijaos también para que tengáis una referencia, que ya en el año 2006 empezaron a aparecer estudios de una metodología o una tendencia que se llamaba entrenamiento polarizado. Es decir, lo que decía esa tendencia, que fue Seiler el primer científico que empezó a investigar sobre este tema, era que el 75% del tiempo más o menos debía ser en esta zona 1, el 15% del tiempo, o incluso algunos autores decían que el 20%, pero bueno, ya me gusta más el 15%. El 15% del tiempo de entrenamiento debía ser en esta zona 3, por encima del segundo umbral, es decir, entrenamiento de muy alta intensidad, y solamente el 10% del tiempo debía ser en esta zona de transición. Yo no digo que el entrenamiento polarizado sea la panacea, pero
quedaos con esa idea, ¿no? Que nos vino a decir, o entrenamos suave y larga duración a intensidades bajas, o entrenamos interválico, series, por encima de VT2, por encima de segundo umbral, por encima de SFTP, que tenéis todos como referencia, esos intervalos de 3 minutos, de 4 minutos, de 2 minutos, de 6 minutos, pero a intensidades muy altas. Y evitamos o entrenamos bastante poco en esta zona de transición, porque el entrenamiento polarizado, esta teoría lo que decía, aquí este entrenamiento es muy poco efectivo, que no se mejora demasiado y que sin embargo te deja hecho polvo, que te genera mucha fatiga. Entonces, ¿te sientes reflejado con este ciclista que siempre va a tope y quizás no mejore todo lo que él pensaba que debería mejorar? Pues fijaos, porque probablemente esté relacionado con esto. Hay que planificar bien, hay que saber dónde queremos entrenar, hay que tener claro este sistema o este gráfico con los diferentes puntos o los diferentes hitos fisiológicos y metabólicos. Y luego también pasa una cosa, que a lo mejor resulta que estos hitos fisiológicos que vosotros creéis que sabéis dónde están, no están donde pensáis que están. Para eso tendremos también que testear y ubicar exactamente en nuestro metabolismo y en nuestras intensidades a cuántos vatios, a cuánta frecuencia cardíaca se encuentra el VT1 o el primer umbral, el segundo umbral y, aunque no aparezca en el gráfico, la potencia aeróbica máxima. Así que, como veis, es un tema complejo, lo he querido esquematizar mucho para que lo entendáis todos en casa, pero bueno, lo he dicho, que creo que es un tema muy interesante y me gustaría que me dejáis en comentarios si os veis identificados, si lo hacéis así, si lo habéis hecho así en algún momento y ahora ya lo hacéis de otra manera. Y nada más, si tenéis alguna duda, os leo en comentarios, ¿vale? Un saludo y nos vemos. Chao.